Ya. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos a 12 de marzo de 2025 y esta es una nueva plática del Seminario de Física y Cómputo. Y en esta ocasión invitamos al doctor José Manuel Guadarrama Cetina, que va a hablar sobre pues, el tema que ustedes ven en este canal de YouTube, Machine Learning en la industria y la inteligencia humana. Bueno, y antes de darle la palabra, pues haré una breve presentación de José Manuel. Él estudió física en la Facultad de Ciencias del UNAM, luego hizo una maestría en el posgrado de Ciencias de Materiales y el doctorado lo hizo en España, ¿no? Y pues ahora está trabajando en una compañía, Sheffield, México, trabajando problemas de inteligencia artificial. Bueno, le damos la palabra. Adelante, José Manuel, puedes empezar con tu exposición. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y estar compartiendo. Y pues tengo que decir que esta plática realmente me ha costado un montón de trabajo pensarla, porque bueno, tenemos un origen fuerte en la academia y bueno, y también últimamente en la industria. Entonces, creo que esta plática puede ser interesante para ambos sectores, académico e industria, y esa es la intención. Entonces, bueno, les muestro mi resumen, no lo voy a leer, pero mi intención, mi objetivo es mostrar dos enfoques de proyectos computacionales. Uno desde el punto de vista industrial y otro académico. Y bueno, y también sus dos maneras distintas de abordarlos. Eh, en uno, pues tenemos los algoritmos de Machine Learning supervisados, que corresponden a lo que yo ahora me dedico a la industria. Y el otro es un algoritmo no supervisado. Y bueno, este es aplicable a un tema en el que yo estuve dedicado durante el doctorado, que son un fenómeno que se llama breath figures o figuras de aliento. Más adelante más adelante en la presentación lo voy a definir. Ahorita dejémoslo así. Y bueno, paso un poco a lo que sería el contenido. El contenido, bueno, eh, me interesa hablar un poco cómo se estructura un proyecto en la industria, cuáles serían las herramientas o la visión para resolver o para plantear un problema y su solución. Y bueno, tanto en un enfoque académico como en un proyecto, bueno, se necesitan datos, se necesitan recopilar datos o generarlos de alguna manera para comprobar hipótesis o en este caso para hacer validaciones de la solución. Otro aspecto importante que en ese, en ese, en ese, en ese rubro me gusta hacer este énfasis es en la colaboración y en las habilidades sociales. Se ha dicho que la inteligencia artificial y ahora, bueno, los chatbots y todos los modelos de inteligencia artificial generativos, pues pueden quitar empleos y pueden hacer cosas devastadoras para la humanidad. Yo, sin embargo, tengo otra visión. A mí no me parece que eso vaya a ocurrir, eh, dado que todas las relaciones, tanto comerciales, académicas o de algún otro tipo de actividad humana, requieren de la colaboración y las habilidades sociales. Y eso, hasta este momento, los robots no las tienen. Entonces, eh, nosotros, al utilizar herramientas de inteligencia artificial y de computación, estamos haciendo otro tipo de red de colaboración y estamos reforzando nuestras habilidades sociales. Ahora, esto es importante porque vamos a encontrar entre todos los que estemos colaborando maneras mejores de resolver el problema. Durante las rondas de discusiones también podemos aprender cosas. Y bueno, ya sea implementar una solución para la industria o publicar un artículo científico, pues va a requerir de todas estas habilidades. Entonces, básicamente, les muestro
Les muestro. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla un esquema para estudiar un fenómeno o un tema de interés en la investigación científica. En este caso se llama fenómeno Bread Figures de agua y aceite. Y bueno, uno de los pasos recurrentes en en la academia es justificar el interés de este tipo de estudios o justificar el interés de estudiar figuras de aliento. Después, algo que hace un investigador, un profesor investigador, es encontrar apoyo para realizar estos experimentos y observaciones y obtener datos. Posteriormente, con su equipo, hace una validación teórica de los experimentos. También participa en discusiones y congresos. Es ahí donde les hablo de la colaboración y las habilidades sociales, que van prácticamente desde buscar el apoyo para los experimentos, observación y recopilación de datos, validación de teoría, y bueno, esto se refuerza totalmente en la publicación de tesis y otros derivados, ¿no? Y bueno, también en la vinculación con otras universidades o instituciones de educación y posiblemente, y por qué no, también la iniciativa privada. Entonces, como verán, pues hay un componente social bastante intenso, bastante importante que logra hacer que a partir de un proyecto de investigación en un fenómeno que puede ser muy abstracto o poco entendido para el sentido común, bueno, va a necesitar de establecer relaciones fuertes para crear un equipo de trabajo. Y por el otro lado, por el lado derecho, tenemos eh, un breve esquema de lo que sería un proyecto industrial. En este caso, pues los proyectos industriales pretenden resolver una problemática, ya sea la invención de algún sistema o producto o resolver una problemática interna de la industria. Por ejemplo, la reducción de inventarios. Es conocido, por ejemplo, que para una industria tener un alto volumen de inventarios o de piezas almacenadas y que no se usan en un tiempo dado, pues generan un costo, ¿no? Entonces, pues la intención de reducir esos inventarios es solamente mantener el volumen de piezas o el volumen de inventario que se va a utilizar en la producción y en las ventas. Entonces, a partir de allí, se puede plantear un proyecto que sea precisamente reducción de inventarios. Se buscan, se hace una obtención de datos, cuáles son los más idóneos, dónde están esas fuentes de datos, qué departamentos son los que intervienen en esa búsqueda o qué departamentos son propietarios de esos datos. Se hace una definición de variables y parámetros. Y bueno, posteriormente viene el trabajo de lo que serían las herramientas, ¿no? Las herramientas con las que se va a dar el procesamiento de estos datos. También se hace una selección de modelos de Machine Learning, una validación y evaluación de errores, un despliegue de resultados y una discusión. Y después, a partir de lo encontrado o a partir de lo propuesto, se puede aplicar una solución o no, o se puede rechazar. Como vemos aquí, también hay varios factores, por ejemplo, ponerse en contacto con diferentes departamentos de la industria para acceder a estos datos. No solamente se trata de tener passwords y códigos, sino poder establecer un argumento y una discusión con la cual nosotros justifiquemos que el proyecto que estamos por realizar va a llevar a un beneficio, sobre todo beneficio económico. Entonces, pues las habilidades de colaboración y habilidades sociales también van allí. Hay en la industria hay formas de trabajar, por ejemplo, como estos esquemas Scrum o Agile, que son muy importantes. Hay, eh, hay también formas de entender los problemas, como son los modelos japoneses y Chicago, por ejemplo. Entonces, todo esto nos va
a permitir estar dentro del marco de una política de trabajo y de colaboración con los compañeros y con los colaboradores de otros departamentos. Eh, Mientras más grandes sean los proyectos, más tenemos que empeñarnos en establecer comunicación con la gente. Esto creo que es válido para ambos tipos de proyecto, academia e industria. Eh, y bueno, vamos a avanzar un poco más. Entramos de lleno a lo que sería el problema de reducir inventarios. Como les había mencionado, se requiere reducir los volúmenes de inventarios a una cantidad mínima para satisfacer la demanda de clientes. ¿Qué problemas nos acarrean un inventario demasiado grande o demasiado voluminoso? Primero, pues el almacenamiento. Posteriormente, estos materiales no utilizados pueden descontinuarse o echarse a perder, ¿no? Pueden estar descontinuados o en mal estado. Eh, un inventario grande significa también que se hizo un gasto excesivo en la adquisición de estos materiales. Al hacer un gasto excesivo en la adquisición de materiales, pues se tiene que invertir también en la logística, en cómo se transportan estos materiales, en los tiempos en los que se mandan a producir, el levantamiento de pedidos, movimientos de capital también. Y bueno, todo ello, si nosotros tenemos un inventario grandísimo que no se usa, pues vamos a tener que dedicar un espacio grande a almacenar esto. Eh, es posible que se eche a perder el material. También es posible que se deprecie y lo peor podría ser que cause riesgos a la salud. Por ejemplo, mediante una explosión u otros componentes de peligrosidad. No queremos eso, nos interesa tener un inventario, un inventario justo que nos permita satisfacer una demanda y nada más. Tener el mínimo de gasto en almacenamiento y en pérdidas. Esa es la motivación de reducir el inventario. Entonces, para esto, podemos plantear un siguiente diagrama donde cada uno de los componentes que están del lado derecho de esta diapositiva significan fuentes de datos. Puede ser un bucket de Amazon, puede ser también un sistema SQL, una base de datos de SAP, documentos de Excel. En el trabajo, el Excel, eso se lo comento a los académicos. El Excel es muy importante, todo el mundo utiliza Excel, nos guste o no. Además, podemos tener datos en un data lake, en la nube, o en algunas otras instancias como podrían ser SharePoints de Windows o alguna otra cosa. Sí, también se lo tengo que comunicar al lado académico. Windows es un sistema operativo altamente utilizado en la industria. Se hacen muchos desarrollos en él. Y bueno, eso aunado a que también podemos combinarlo con el manejo de otros sistemas operativos como Linux, ¿no? Entonces, las soluciones que se plantean para resolver el sistema de inventarios podría decirse que son, bueno, tratar el sistema de inventarios como una serie de tiempo, en donde en lugar de tener valores físicos o valores, por ejemplo, como temperatura o velocidad o aceleración, pues vamos a tener números de piezas. Estos números de piezas se utilizan de forma variable durante determinados periodos de tiempo. ¿No? Y nos interesa crear, por ejemplo, un modelo de machine learning que sea capaz de darnos una predicción a futuro. Una predicción, por ejemplo, a un año, para que los departamentos de planeación puedan, valga la redundancia, realizar planes a 3 meses o 2 meses o 6 meses. Y se pueda hacer una estrategia de compra y una estrategia de venta basado en la existencia de piezas en un inventario. Ahora, en un inventario puede haber materiales críticos, materiales que son muy difíciles de conseguir, materiales que tienen que cruzar grandes distancias para llegar a un almacén.
o distancias o caminos donde hay peligrosidad. Por ejemplo, si están tratando de cruzar por el Golfo Pérsico, pues no, pues va a haber problemas, ¿no? Este, sin embargo, bueno, todo eso se puede planear si se hace un correcto seguimiento del volumen de piezas necesario. Mm, otra, aquí no nos libramos tampoco de la colaboración de la colaboración y de las habilidades sociales. Eh, siempre como científicos de datos, pues vamos a estar rodeados de gente de seguridad en cómputo, de seguridad computacional y de otros sistemas de administración informáticos. Entonces, para poder acceder a cada nodo de comunicación y a cada nodo y a cada canal de datos, pues tenemos que comunicarnos, siempre tenemos que comunicarnos con las personas encargadas o con las personas que son propietarias de ese tipo de datos. Eh, ya que nos identificamos, explicamos y justificamos para qué vamos a usar cada cosa, pues entonces es que nos dan acceso. Y bueno, podemos entonces dedicarnos a programar o a lo que más nos guste del análisis de datos. Em, los datos en sí son una excelente medida para comprobar el estado de producción de la industria. Y bueno, estos también son clasificables. En la industria se requiere acceder a clasificaciones simples, a clasificaciones que sean, que estén a la mano y al alcance de lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, podemos entender que hay series de tiempo que se pueden eh, clasificar como estables, que fluctúan o que son irregulares, que son menos estables, que fluctúan más y son más irregulares, o que son mucho menos estables o fluctúan mucho o son muy irregulares, ¿no? Y pues eso nos prepara un poco para entender o para comprender qué clase de modelos de aprendizaje de máquina podemos aplicar. Um, otra, otra herramienta que necesitamos es, por ejemplo, la evaluación de modelos, ¿no? Eh, tenemos nuestra serie de tiempo y tenemos nuestra predicción de la demanda. Entonces, si tenemos un exceso de inventario o un inventario insuficiente, podemos establecer alguna medida estadística o alguna medida que nos va a guiar en si nuestras predicciones están dentro de un rango razonable o no. Comúnmente, a pesar de que se hacen proyecciones a 12 meses, 24 e incluso 36 meses, siempre es necesario hacer reajustes en la marcha, ¿no? Por ejemplo, un modelo de predicción va a necesitar a lo largo del año un ajuste mensual para poder estar lo lo más cercano a la realidad, ¿no? Hay modelos muy buenos, hay modelos que son muy estables y que logran unas predicciones muy impresionantes, pero aún así el futuro nadie lo conoce, ¿no? Um, otro, 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 otro aspecto que quizás no se conoce es, por ejemplo, es muy común que cuando se plantean soluciones basadas en Machine Learning, no se presente un solo algoritmo de Machine Learning, sino se presenten todos los que se tengan a la mano. Esto obviamente puede recurrir en un gasto en cómputo, pero si el fin lo justifica, entonces se escogen los mejores o se escogen una cantidad de modelos de Machine Learning que se piensen que pueden ser valiosos para hacer predicciones y se ejecutan. Después se pueden evaluar con estas herramientas, con estas sencillas herramientas, y a partir de allí se pueden incluso agregar variables exógenas o variables externas, por ejemplo, predicciones creadas por consultorías, eh, donde se habla acerca de un sector, en este caso
La compañía en la que trabajo pertenece al sector automotriz. Y bueno, tienen muy las consultoras tienen muy buenas predicciones de lo que sería el mercado automotriz, ¿no? Entonces, se pueden usar esos datos que tienen proyecciones a un año, 2 años, 3 años, y se pueden incluir en el análisis. Por ejemplo, un caso que es un poco frustrante es, por ejemplo, querer usar datos directamente extraídos de los periódicos financieros. ¿Qué ocurre con los periódicos financieros? Los periódicos financieros van dando noticias conforme se van generando. Sí hablan de predicciones, sí hablan de temas a futuro, pero ellos realizan un ajuste diario de noticias. Entonces, al ajustar ese ajuste diario de noticias eh, y querer, por ejemplo, diagnosticar esas noticias con un análisis de sentimientos para poder cuantizar si una noticia es positiva o negativa para cierto sector industrial, pues resulta que solamente nos va a dar la predicción al siguiente paso, a un día, ¿no? Entonces, nosotros para poder incluir una variable externa en un modelo de Machine Learning, tendríamos que primero hacer la predicción de la serie de tiempo de esos sentimientos que generan las noticias de algún medio o de varios medios de comunicación y agregarlos a nuestro modelo de Machine Learning. Bueno, eso los físicos lo entendemos como que como que aquí vamos a tener un error que se va a propagar por todo nuestro cálculo de serie de tiempo y va a ser una cosa espantosa, ¿no? Porque agregamos incertidumbre, va creciendo la incertidumbre conforme va uno tratando de adivinar cuál es la siguiente noticia. Posiblemente esté mal, no lo sabemos. Y posteriormente, cuando lo queremos incluir en nuestro modelo de Machine Learning, aunque haya series de tiempo estables, lo que podemos provocar es una inestabilidad en las predicciones en esas series de tiempo. Es decir, podemos obtener algo como lo que se conoce como outliers en algunos valores, tener valores grandísimos o valores pequeñitos donde no los hay o donde no los va a haber. Entonces, comúnmente este tipo de análisis de forecasting se prefieren datos sólidos que puedan ser referidos año con año y que los produzcan consultores. Um, hay otras, lo que les refería un poco, lo que les había estado hablando de la colaboración y habilidades sociales. Um, También al momento de trabajar en equipo, esto comúnmente los proyectos son demasiado vastos como para que los haga una sola persona. Entonces, comúnmente hay un experto, se invita un experto del departamento de planeación, algún otro experto en datos de inventarios, se trabaja con algún otro data scientist que tenga experiencia y bueno, entre todos tratamos de discutir y de evaluar los resultados. Se van evaluando eh, tanto los pronósticos como los datos del día a día. Se van definiendo variables que pueden ser mejores para definir una serie de tiempo. Y, y con esa ayuda, pues los modelos de Machine Learning quedan bastante más sólidos y bastante más comprendidos. Eso ayuda a reducir el tiempo que se gasta en tratar de optimizar los algoritmos. Por ejemplo, si se tienen números de piezas, nombres de clientes, ubicaciones de los clientes, ubicaciones geográficas de los clientes, el tipo de armado que terminan haciendo y otras variables más, se pueden, se puede crear una relación eh, eh, planta productora cliente que puede darnos una mejor clasificación en las series de tiempo que se van a predecir. Es decir, si yo, por ejemplo,
Si yo, por ejemplo, solamente defino el lugar geográfico donde está mi planta con el lugar geográfico de otro cliente, voy a tener una ambigüedad en los datos, ¿no? Entonces, no voy a poder elegir de manera única, de manera única una serie de tiempo que defina todo el problema, ¿no? Em, y bueno, esto en sí con creo que me faltó una diapositiva, espérenme, aquí está. Em, Aquí está. Esto es lo que, esta diapositiva es lo que les quería mostrar, no sé por qué apareció hasta acá. Em, por ejemplo, para hacer un modelado de forecasting o un modelado de pronósticos de series de tiempo, se pueden utilizar diversos algoritmos de machine learning, y se ponen a competir todos, ¿no? Estos caballitos son como caballitos de carrera, en donde cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, este caballo pardo es XGBoost o Gradient Boost, y este otro amarillito es Long Short Term Memory. Entonces tenemos dos algoritmos y la idea es, operativamente, es meterle todos los datos de la serie de tiempo, hacer el pronóstico a 12 meses adelante y ver cuál da mejor rendimiento, ¿no? Este sería el enfoque de proyectos de proyectos de ciencia de datos en la industria. Y um, ahora pasaría a lo que sería la segunda parte de la charla, que serían proyectos de investigación en la academia. Eh, Durante el periodo posterior a la maestría y entre el doctorado y el trabajo en la iniciativa privada, pues bueno, tuve la oportunidad de relacionarme con gente que hacía trabajos de investigación académica. Y bueno, podríamos decir que en la academia mayormente hay tres maneras de conseguir un proyecto de investigación. Una, pues si eres el profesor investigador titular, tienes una idea clara de los fenómenos de tu área de investigación y tienes experiencia para exponer proyectos de investigación a institutos como CONACYT u u otras dependencias gubernamentales que pueden dar apoyo a proyectos, ¿no? Otra, eres el profesor investigador, tienes un proyecto vinculado a alguna institución pública o privada, cuentas con equipo de laboratorio y puedes realizar estudios con ese equipo. Bueno, en ese caso, pues en los dos primeros casos requieren habilidades sociales, ¿no? Requieren conseguir alumnos, requieren que sus alumnos, eh, dependiendo del grado académico, obtengan algún apoyo o alguna beca para que puedan dedicarse a los proyectos. Y la idea es que puedan después ser autosuficientes y puedan ya sea dirigir trabajos de investigación o realizar artículos, ¿no? Hay una tercera, si eres estudiante, entonces o te llama la atención algún tema de alguno de los dos casos anteriores, o tienes una inclinación por algún tema y buscas a un profesor investigador que tenga un proyecto cercano a tus intereses. Eh, Estos temas, hay gente que no le gustan los laboratorios, hay gente a la que sí, entonces ya los estudiantes buscarán al profesor investigador o profesora investigadora más idóneo o idónea, eh, que se adapten a su curiosidad, ¿no? Científica. Eh, Esto les digo, perdón, esto es como que se revolvió, no sé por qué. Eh, Ahora, para hablar más o menos de cómo puede ser utilizada la inteligencia humana y la inteligencia artificial en la resolución de problemas científicos, pues yo me remito a un caso que fue mi tesis doctoral también.
Es un fenómeno que se llama breath figures o figuras de aliento. Es el nombre con el que se conoce a la condensación de vapor de agua que forma pequeñas gotas de agua en una superficie hidrofóbica fría, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a relacionar con un tema de matemáticas que se llama homología persistente. Eh, Esta homología persistente proviene del campo de la topología y pretende estudiar las formas de los datos por medio de la identificación de características topológicas. Hasta este momento no he dicho nada, solamente he hablado de un fenómeno físico que son los breadth figures y la homología persistente, que pertenece a la topología. Entonces, la homología persistente va a tratar de encontrar patrones en los datos a través del dibujo y a través de unas cosas que se llaman diagramas de persistencia, que indica cuándo un patrón nace y cuánto tiempo puede durar ese patrón. O sea, cuánto tiempo está vivo y cuándo muere. En ese momento se traza una escala en la que se encuentra ese patrón. Cuando se termina, se revisa otra escala para ver si se vuelve a encontrar un patrón parecido. Entonces, les presento lo que sería un breadth figure de sustancias invisibles. En este caso, en la fotografía, es una fotografía donde el sustrato es repelente a dos sustancias. Una es hexametildisiloxano y la otra es agua ultramarina. Mediante el bombeo de vapor de agua y de vapor de hexametildisiloxano, se logra condensar dentro de una cámara de condensación que mantiene el sustrato a 5 grados Celsius. Entonces se empiezan a formar gotas y se forman esos patrones. Es curioso porque simplemente en la imagen se, se puede entender que a pesar de que son sustancias invisibles, el agua y el aceite permanecen juntas en cada estructura. Claro, si son muy pequeñas, por ejemplo, como las pequeñas gotas que vemos aquí, es muy posible que esto sea hexametildisiloxano. Sin embargo, estas estructuras que son un poco ovaladas o que pareciera que tienen un perfil como hexagonal, pues ya es una combinación de agua y aceite. Entonces, de la, de la homología persistente, vamos a intentar hacer un conteo de cuántas estructuras podemos observar aquí. Estas estructuras las vamos a definir también de una manera. Primero van a ser puntos, por ejemplo, el centro de esta gota de aquí puede ser un punto, este sería otro punto y este sería otro punto. Entonces, alrededor de ese punto vamos a definir un radio de observación, y vamos a ver en ese radio de observación, en un cierto perímetro, cuántas veces choca con otra estructura. ¿Cuál es el máximo de choques, no? Eso me va a formar ya sea una recta o me puede formar un conjunto de rectas. Y si estas rectas forman un polígono y el polígono acaba donde empezó, me va a formar un ciclo. Eso sería una estructura. También puedo crear tetraedros, y entre los tetraedros que puedo crear aquí, puedo también cerrar ciclos y encontrar huecos o agujeros, ¿sí? De tal forma que a partir de la definición de números de Betti, voy a poder hacer un conteo de agujeros, ¿no? Entonces, tengo que, por ejemplo, un B0 o un Betti cero, me cuenta un número de componentes conexas. Los puntos separados tienen un valor de 2. Un número de agujeros unidimensionales, como los agujeros de un anillo o un toro, sería un B1. Y un B2 sería el número de cavidades bidimensionales, como el espacio vacío dentro de una esfera. Eso lo voy a tratar, bueno, con mucha imaginación, lo voy a tratar de llevar al patrón que tengo aquí,
o algún otro patrón de figuras de aliento. Y, por ejemplo, este es un esquema de lo que serían los índices. Yo puedo tener varios segmentos aquí y puedo empezar a crear líneas entre esos segmentos, ¿no? Por ejemplo, está AE, ED, CD, FG y GH, ¿no? Son segmentos. También puedo cerrar esto y puedo tener un ciclo y también puedo empezar a definir huecos. Por ejemplo, esta estructura EA, AB y BC, BC, me estarían formando un hueco aquí. Y bueno, tengo esto que es un poco más elaborado, que son los diagramas de Viettori y Strips. Em, y esta herramienta me va a ayudar a encontrar más características topológicas de los datos que en este caso serían solamente los centros de cada gota. Em, por ejemplo, yo aquí tendría otra componente a la que llamaría filtración. La filtración no sería otra cosa que la secuencia de los crecimientos de estas estructuras en diferentes aproximaciones sucesivas o progresivas. Por ejemplo, les comentaba, ¿qué pasa si yo primero defino un perímetro alrededor de este punto y este perímetro entra en contacto con este y con este? Entonces tengo un cierto valor de filtración. Si yo defino un perímetro más grande, entonces, entonces yo entraría en contacto con otra gota o con otro dato que está un poco más lejos. Y así, si yo voy aumentando estos, estos parámetros de filtración, yo puedo ir conectando con más puntos. Y conforme vaya conectando con más puntos, diferentes formas de huecos o agujeros se van a formar en los patrones. Em, puedo también tener complejos simpliciales, por ejemplo, les comentaba un punto, puedo tener también un segmento, puedo tener un triángulo, puedo tener tetraedros o triángulos. Entonces, si yo decido que mis complejos simpliciales van a ser de orden 2 o de orden uno, yo voy a poder formar diferentes estructuras. Y esas estructuras las voy a poder contar a través de los números de Betti. ¿Qué tiene de interés qué tiene de interés este tipo de análisis? Primera, es un algoritmo no supervisado que llama la atención que al ser simplemente bueno, no simplemente, perdón por la palabra, al ser una definición matemática, un concepto abstracto de la topología, pues muestra muchísima potencia al permitirnos analizar patrones complejos de datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, en lugar de tener datos en una matriz o en una imagen, tuviera yo datos de una serie de tiempo? Bueno, yo lo que primero tendría que hacer sería construir un atractor de esa serie de tiempo y una vez construido ese atractor, podría yo hacer nuevamente este mismo análisis para encontrar estas cavidades o estas estructuras en diferentes dimensiones. Y podría yo caracterizar señales de tiempo grandes. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera llevar eh, este análisis topológico a pocos datos, por ejemplo, 24 datos, 12 datos, lo que sería un año de producción contado en meses, me daría cuenta que sería un poco frustrante por la falta de datos, por la falta de información. Sin embargo, cuando se tiene una cantidad grande de datos, una cantidad muy grande de datos, es entonces que yo puedo aprovechar estas herramientas
para empezar a encontrar patrones o para empezar a encontrar valores que me hagan una clasificación de las series de tiempo o de la evolución de patrones que estoy viendo. Aquí otra vez más o menos es lo que les estaba comentando de los complejos simpliciales. Aquí tenemos un tetraedro y un triangulito. Y bueno, la parte hueca, digamos, de esto que sería el segmento CDE, este triángulo de acá, que no está relleno, pues no sería una cara, ¿no? No sería no será un complejo simplicial y tampoco será una cara. Sin embargo, dentro de esta estructura de tetraedro, ABC, pues tendría un complejo simplicial 3 y en donde ABC sería una de sus caras. ¿No? Para este caso, para el triangulito naranja que tengo aquí, eh, FGH sería un complejo simplicial de 2, ¿no? De FGH. Y es lo que más o menos les comentaba para construir un complejo simplicial o a través de una filtración. Yo lo que tendría que hacer sería que los puntos de aquí crecieran un cierto radio y hacer que cada radio, cada perímetro formado alrededor de cada punto o de cada vértice creciera lo suficiente como para conectarse. En el momento que logro que se conecten, en ese momento tendría yo un complejo simplicial. Ahora, ¿cómo se ve esto? Esto, este trabajo, este trabajo, la verdad, tengo que darle crédito a la persona que lo hizo. Este trabajo fue resultado de una tesis doctoral de la Universidad de Navarra. La persona defendió en noviembre del año pasado. Y bueno, su intención era mostrar que se podía, que el número de núcleos de condensación que tuviera una superficie iba a modificar el patrón de gotas que se podía ver. ¿Cómo lo iba a modificar? No se podía decir porque hasta ahora se han hecho modelos dinámicos solamente para tratar el promedio de tamaño de gotas y para entender el área de ocupación de cada sustrato. Entonces, a través de esas cantidades, pues la verdad es que se están eliminando muchos detalles. Pero, por ejemplo, cuando se logra crear, por ejemplo, estas estructuras con estos triángulos, eh, logra empezar a definir, por ejemplo, que eso ya cae dentro de una definición de los números de Betti y entonces se pueden empezar a contar a partir de diferentes filtraciones cuántos números de Betti se forman de cierta dimensión o agujeros de cierta dimensión. Entonces, esto cobra mucho sentido, por ejemplo, cuando se tienen miles de gotas. Este es solamente un fragmento de una fotografía, la fotografía es más grande. Y, y además, bueno, estos patrones van cambiando en el tiempo. O sea que este tipo de gráficas se van a ir construyendo para cada tiempo, ¿no? Entonces, cuando se aplica estas reglas de homología persistente y las filtraciones y se crean estructuras simpliciales, entonces es que se puede, se puede verificar que si hay una afectación cuando se cambian los núcleos de condensación en una superficie. Eh, Esto que tenemos aquí es los diagramas de vida y muerte o diagramas de persistencia. Eh, nace un, nace una estructura y después de un determinado tiempo, pues esta perece, ¿no? Esta línea diagonal sería el momento en el que nace esa estructura y los puntos que están arriba de ella, pues cuando muere. O a qué escala muere. Es interesante. Podemos entender estos diagramas de persistencia tanto de forma temporal como de forma
de forma espacial. Y por último, lo que les comentaba, cuando los números de Beatty se analizan de forma temporal, pues se puede ver, por ejemplo, que para un cierto sustrato hay una distribución de números de Beatty y conforme va variando, se varía el sustrato y se, y se forma un patrón de figuras de aliento, pues se pueden ver diferencias bastante observables aquí. Aquí, estos términos de alto, intermedio, bajo clásico, se refieren al ángulo de contacto de gotas, que las gotitas, a ver, como las que están acá, forman, ¿no? Estas, por ejemplo, las que tendríamos en la gráfica B, tienen un ángulo aproximado de casi 95, 97 grados de ángulo de contacto. El ángulo de contacto, por ejemplo, de A sería mucho más bajo. Y bueno, aquí tendríamos ángulos de contacto en la C, por ejemplo, eh, pues bastante más grandes, casi de 100 o un poquito más de 100. Pues quizás es un valor intermedio entre estos dos. Y pues esa sería toda la charla. Les agradezco mucho la atención. No sé si tengan preguntas, estaré encantado de responderlas si puedo. Si no, les respondo más tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues siempre hay hay una diferencia de tiempo entre que hablas en Zoom y cuando se pasa por YouTube. Entonces, normalmente yo hago unas cuantas preguntas para que se animen los que están oyendo a que pues, también formulen sus inquietudes. Mira, hay una primera pregunta que te haría. Al principio mencionaste Machine Learning supervisado y no supervisado. ¿Cuáles Ujú. serían las diferencias entre estos dos, entre el supervisado y el no supervisado? Muy bien, la pregunta es muy buena. Voy a regresar en la presentación justo a esta gráfica. La mayoría de estos algoritmos necesitan un entrenamiento. Es decir, yo necesito datos históricos, por ejemplo, de los últimos 24 o 12 meses o la mayor cantidad de datos que tenga, si es una serie de tiempo, para poder entrenar los pesos de esos modelos. Una vez que tengo ese entrenamiento, yo lo que puedo hacer de manera iterativa es, ah, es ejecutar el modelo de predicción, obtener una predicción, adherirla al final de la serie de tiempo como un valor más y volver a hacer y tomarse toda esa serie de tiempo con ese valor más como input dentro de este, dentro de alguno de estos algoritmos. Todos estos algoritmos requieren un entrenamiento, una compilación, lo que sería una compilación y un fitting. Sin ello, yo no puedo realizar, como todos los pesos son random y como todos los pesos están inicializados en algún valor aleatorio, pues no podría yo realizar ninguna predicción a futuro. Entonces, la diferencia entre un modelo supervisado es que yo necesito entrenarlo, necesito crear un input de datos o una entrada de datos para producir una salida. Ahora, con un modelo no supervisado, que sería el nombre de moda, por ejemplo, de algoritmos o de teorías físicas o de modelos de ecuaciones diferenciales, eh, por ejemplo, con este tema de la homología persistente, yo realmente me baso en definiciones. Estoy definiendo la homología persistente como un campo proveniente de la topología, de las matemáticas, en donde voy a definir ciertas estructuras en ciertas resoluciones y voy a buscar agujeros o voy a buscar sí, serían ciertos agujeros envueltos con diferentes figuras geométricas, como sería una línea, como sería un triángulo. Entonces,
Yo no tengo nada, yo solamente tengo mis definiciones que las voy a aplicar a un fenómeno. El fenómeno no sé cómo esté construido y sin embargo, después de aplicar este, los algoritmos de homología persistente, puedo tener resultados de clasificación bastante coherentes, que hacen bastante sentido. Entonces, en resumen, eh, los algoritmos supervisados requieren un entrenamiento a través de los datos. Los no supervisados pueden echarse a andar simplemente con un input, uno no sabe lo que va a salir, uno no hace un preentrenamiento y bueno, esto creo que da bastante a elogiar la inteligencia humana, ¿no? Que también es tema de la plática. Podemos construir modelos sumamente sofisticados que no requieren de ningún entrenamiento y que nos permiten pues, entender fenómenos de la naturaleza de formas muy interesantes. Bien. Bueno, hay una pregunta ya que apareció de Edgar Reina y lo que pregunta es, ¿cuál es la o las mayores diferencias de aplicar conocimientos de data science en la academia y en la industria? Ok, en la academia, tanto el principal, la principal diferencia es que la industria tiene una motivación. La motivación es crear riqueza, crear nuevos productos o mejorar o eficientar los procedimientos que ya se tienen. Entonces, el científico de datos en la industria tiene precisamente ese deber, que los modelos que cree, sus modelos de estudio y los modelos de clasificación y todo lo que realice tiene que estar enfocado a una mejora dentro de los procesos industriales, ya sea de logística, ya sea de manufactura, ya sea de planeación o de trabajo en líneas de producción. Entonces, ese es el campo del científico de datos en la industria. Ahora, en la academia pareciera que rigen los mismos principios, sin embargo, no. Por ejemplo, se pueden utilizar modelos de machine learning para resolver, por ejemplo, problemas de mecánica de fluidos. Hay una página, no recuerdo cuál, no recuerdo cómo se llama exactamente, a lo mejor ustedes la han visto. Es una página donde, usando modelos de Machine Learning, pueden hacer simulaciones de fluidos, como agua o gas, que van interactuando con objetos. Entonces se logra ver, por ejemplo, el fluido como choca con una pared, como a partir de determinado volumen rebosa, hace vorticidades, como incluso hay modelados que pueden valerse del machine learning, por ejemplo, para comprender qué pasaría si un tsunami llegara, por ejemplo, a una bahía, ¿no? Y se puede ahí jugar y modelar cuáles serían los daños, dónde sería el alcance del agua, etcétera, etcétera. En sí, el data scientist, tanto en la academia como en la industria, va a tratar de dar una perspectiva, un significado y una interpretación a los datos de forma creativa y pues con reglas muy establecidas, ¿no? Establecidas en el álgebra lineal, establecidas en estadística y en ciertas leyes, ¿no? Como en el caso de la física o en el caso que estamos viendo de Brett Vickers. Y no sé si estoy respondiendo bien a la pregunta, pero para mí sería el campo de actuar tanto en la academia como en la industria. Bien. Bueno, hay otra pregunta que ya apareció aquí en el chat y ahorita te la digo. Es de Sí. Héctor Liceaga Jiménez. En la evaluación de modelos de Machine Learning, ¿cuál es el periodo mínimo de lo que quiere pronosticar para que no se pierda el control? Ok. eh, a veces el periodo mínimo de lo que uno quiere pronosticar eh,
va a estar dado en referencia a su utilidad. Por ejemplo, si yo defino, por ejemplo, que mis modelos de Machine Learning van a predecir a un mes, ¿no? Digámoslo así, van a predecir el volumen de inventario necesario a un mes. Posiblemente en ese mes yo no le esté dando el tiempo suficiente a planeación de compras para que planee todas las actividades de compra que deben de llegar a fin de mes. Entonces, en ese aspecto, yo tengo que cuidar y tengo que comunicarme con ese departamento para saber cuál es el tiempo mínimo en los que ellos requieren una, una perspectiva del forecasting y requieren un pronóstico aproximado. Luego, estadísticamente, pues todos los modelos, mientras más alejados estén de su punto de partida, es probable que comiencen a fluctuar de manera no deseada. Entonces, para ellos se evalúan con históricos de inventarios, históricos de datos, y en cuanto empiezan a haber predicciones disparatadas, sobre todo, por ejemplo, con señales de tiempo que son muy estables, en ese momento uno puede decir, bueno, fíjate, a los 15 meses quizás, mis predicciones ya no creo que sean válidas. ¿Por qué? Porque estamos fuera de este comportamiento, este, estamos fuera de este comportamiento, ya la tendencia ya nos está siguiendo, ya no hay una tendencia en los datos, empezamos a ver lo que se conoce como layouts, este, y en ese momento pues es como punto para cortar las predicciones, ¿no? Es decir, bueno, yo observé layouts a 15 meses y más allá de 15 meses quizás no pueda garantizar un pronóstico. Ahora, hay casos donde incluso hay predicciones hasta 2036, 2040, ¿no? Pues son casos, ¿no? Donde se utilizan otras reglas que son más propias de la estadística, de la estadística descriptiva, que del propio machine learning. Bueno, mira, creo que ya no tengo más preguntas. Bueno, solamente me quedaría decir si quieres decir algo más, ¿no? Ya para terminar la plática. Ok, pues muchas gracias por su atención. Este, espero estar en contacto con ustedes nuevamente. Y bueno, mis datos de contacto se los dejo con el doctor Gerardo por si están interesados en alguna clase de proyecto. Entonces podemos estar en contacto. Está Y bien. eso sería todo. Muchas gracias por su Bueno, atención. yo creo que puedo dejar tu correo electrónico, si lo permites, aquí Sí, claro que sí. que quede guardado aquí en la descripción de la plática de YouTube. O sea, Claro que sí. esta plática queda guardada ya permanentemente en el canal de YouTube de Seminario de Física y Cómputo, ¿no? Y bueno, solo me resta pues agradecerte a ti por dar una plática que nos está mostrando un camino para la colaboración de los científicos con la industria, ¿no? Y Sí, que, bueno, puede ser muy fructífera, pues en un tiempo relativamente corto. Y bueno, claro, también gracias. Sí, esa es la sí. intención. Gracias. Gracias también a todos los que nos siguieron. Y bueno, les recuerdo que la semana que viene tenemos una nueva edición del seminario. Esta vez nos va a platicar una colega que está en Chiapas, ¿no? Sobre proyectos que está haciendo sobre, creo que es altas energías, ¿no? Bueno, pues gracias. Entonces,